Bueno, nos encontramos en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, donde queda el grupo de cataratas más impresionantes de todo el mundo. Cataratas de Iguazú del lado argentino, Foz de Iguazú del lado brasilero y también Paraguay. ¿Qué hay en Paraguay? Lo más desconocido, Ñacundaú y Mondaúcha. Vamos. Salto Mondaú, este lugar que te va a impresionar. Y escucha bien, porque está a tan solo 20 minutos del centro de Ciudad del Este. Y si venís de Foz de Iguazú, escucha bien, a 30 minutos. Anímate a conocer este lugar. Bueno, es mi séptima vez visitando Salto Mondaú y cada vez es más impresionante. Había una semana de lluvia y está más poderoso que nunca. Si vas a visitar la triple frontera, no olvides de cruzar el puente desde Brasil, venir a Paraguay y visitar Salto Mondaú. Es una locura. Me encanta que ya tiene un ascensor para bajar y puedes estar al lado del salto. Antes solo podrías ver desde arriba y ahora puedes ver todo desde abajo. Es muy genial. Además de todo eso, todos pueden venir a disfrutar de este atractivo maravilloso. ¿Por qué? Porque es inclusivo. Aquellas personas que tienen capacidades especiales tienen una rampa especial y un ascensor que va directamente hasta arriba. O sea que si venís con alguna persona mayor o algunas personas que, bueno, quieren disfrutar de esta naturaleza, ya sabes, hay todo para todos. Bueno, para la gente que no sabe, no son las cataratas de Monday, como lunes en inglés, son las cataratas de Mondaú. Mondaú es una palabra del idioma nativo de Paraguay, guaraní. Munda es robar, la Y es agua, robar agua. ¿Por qué ese nombre? Porque en el pasado la gente venía para robar agua desde ese lugar. Y esta semana hay muchísimo agua para robar. Ahí está. Que podés, bueno, complementar con la experiencia de visitar todos los otros saltos, bueno, cataratas, incluyendo el Mondaú, que sin duda alguna vas a quedar sorprendido. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¡Me encanta! Vengan a disfrutar de la naturaleza porque Paraguay tiene tanto que ofrecer. Una locura, me encanta. Vengan pues. Todos al Salto Ñacundaú, este salto que nos sorprendió sin duda. Uno, no encontramos a absolutamente nadie, no pagamos entrada, eso sí, tenés que cruzar un puesto de seguridad para poder acceder a lo que es la vista del Salto Ñacundaú. El Salto Ñacundaú se encuentra aproximadamente entre 2 y 3 horas de Ciudad del Este. Yo he visitado muchos lugares por toda Latinoamérica y este lugar sin dudas es uno de mis favoritos. Si vas a bajar a ver Salto Ñacundaú de abajo, hay que llevar ropa que no te gusta y zapatos buenos. Estos no son buenos.
los resultados. Muchísimo cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado, me estás grabando y voy a tener un blooper grande si te caigo. Ella está usando mis medias. Voy a joder tus medias, chat. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal tu primera experiencia en Soto Ñacundau, Leti Mancuello? Muy mojada, muy mojada. Ya te darás cuenta, estoy chorreando. Pero es por la presión del agua. Sí. Hoy fue muy peligroso. Estoy feliz que todavía nada ha pasado. Knock on wood, toco madera. Mira la vista, es increíble acá. He ido acá 3 veces y nunca he visto otra persona. Y es una de las cataratas más lindas que he visto en mi vida. Es una experiencia muy única porque no hay turistas, no hay nadie trabajando. Es como vos y las cataratas y ya. Probablemente esto fue mi visita más difícil a Soto Ñacundau. Oh boy. Oh. Oh my god. Porque estamos viniendo después de 2 semanas de fuerte lluvia. Hay muchísima agua. Todo está súper resbalosa. Me ha caído muchas veces. Súper desastre, pero está bien, fue divertido. Parque Nacional Iguazú. Llegamos a la segunda estación. La primera fue las cataratas del lado paraguayo, pero esta vez del lado argentino. Sí. No puedo hacer esto con 1000 personas. Yo vine acá hace 10 años. No me acuerdo nada, entonces estoy muy emocionada por conocerlo de nuevo. Un buen dato para todos los viajeros. Entrada para cualquier adulto 700 pesos, entrada para personas del Mercosur 560 pesos y para los nacionales 360 pesos. Ahí está. Y carpinchos van a ver seguramente orillas del río. ¿Para qué luego? Ahora vamos a sacar fotos con las cataratas de Iguazú y luego vamos a entrar bajo las cataratas. Vamos a hacer un shot. Vamos a jugar. ¿Cómo te sentís? Nunca en mi vida he caído. Bueno, estamos yendo a la garganta del diablo. Acabamos de terminar el viaje en bote bajo de la secuencia de cataratas, que fue muy genial. La mejor ducha que podrías tomar en tu vida. Genial, nos mojamos muchísimo. Eso sí, traigan cambio de ropa si vienen a hacer esa aventura. Y ahora se camina como 7 minutos hasta la garganta del diablo. Estamos llegando a la garganta, vamos a mirar lo que es.
que tuvimos como 7 días de lluvias intensas. Además hay que recordar de que a través de la lluvia van creciendo los ríos y por eso el agua tiene un color como rojo. Es por eso que está sucia el agua, entre comillas. Sucio. Entre comillas. El rojo que, no sé, es muy conocido en Paraguay. Ese rojo de la calle de Paraguay, ahora está en el río, pero a mí, Es la tierra. a mí me gusta más color. Es la tierra. Es la tierra guaraní. Entonces, Si venís en un día normal, común y corriente, sin tanta lluvia, vas a ver el agua cristalina. También es muy bello, pero esto se ve tremendo porque hay potencia. sí, vamos a ver. Escuchas un poco de agua detrás de nosotros, es porque nosotros hemos llegado a las últimas cataratas de nuestro tour de la Triple Frontera. Las cataratas de Foz do Iguazú del lado brasilero. Bueno, para las dos personas la entrada fue 125 reales. Siempre. Para una paraguaya, parte de Mercosur, y un gringo, cuesta algunos 10 reales más para un extranjero que no es parte de Mercosur. Así que prepárense porque también cobran estacionamiento si vienen manejando de algún punto de la Triple Frontera. Además de seguro que vas a tener sed y vas a comprar un poco de agua también por el camino. Sí, no olviden de protector solar, de agua. Un espectáculo de la naturaleza, del espectáculo que nos regaló el mundo, el universo. ¡Qué lindo! Me encanta al lado de Brasil porque no hay tanta gente como hay al lado argentino. Tenés un poco más espacio por moverte, para sacarte fotos. Es un poco más tranquilo. Y estamos acá un lunes. Te recomiendo ir durante la semana si puedes, porque los fines de semana se llena de gente. Cuando fuimos a las cataratas del lado argentino, había llovido como 4 días antes, entonces la corriente estaba mucho más fuerte, pero de igual manera en este momento tenemos una corriente fuerte y bueno, se ve que están con un espectáculo maravilloso estas aguas. Además de todo eso, el color del agua está cambiando. Después de unos días de lluvia, bueno, siempre se pone un poquito colorada. Lo que estamos viendo allá en la esquina es la Garganta del Diablo, más conocido del lado argentino. El lado argentino posee el 80% de las cataratas de Iguazú. Estamos en el Parque Nacional de Iguazú, que está compartido con Brasil y Argentina. Brasil tiene el 20%, pero bueno, también tiene su atractivo porque es bellísimo la vista panorámica. Se ven todas las cataratas del lado argentino, se ven completamente de una forma estupenda del lado brasilero. Así que los dos lugares tienen su atractivo esencial para aquellos que quieran disfrutarlo. Estamos saliendo de las cataratas de Iguazú, al lado de Brasil. A mí me gusta mucho porque salen dos arcoíris a la vez, hay mucho menos gente, es un poco más fácil tomar fotos, aunque yo me salgo muy raro en todas las fotos. Soy muy, la palabra en inglés es awkward, soy demasiado awkward, extraño, raro, pero está bien, porque yo tengo a ella ayudarme en que las fotos sean un poquito más lindas, Sí. mucho más lindas. Vamos a recordar que las cataratas de Iguazú son y forman parte de las 7 maravillas del mundo natural, así que bueno, esto... Las 7 nuevas son parte de las 7 maravillas naturales del mundo. ¿9? Dije 7. 9, Ah, 7 creo, pero... 9, 7 de las Bueno, yo voy a decir que son las mejores cataratas de todo el mundo. Y estas cataratas por la Triple Frontera, incluyendo a Paraguay, es
es el mejor tour de cataratas que puedes hacer en cualquier parte del mundo. Algo que tenés que hacer sí o sí, por lo menos una vez en la vida. Estoy de acuerdo. Van a haber más cataratas alrededor del mundo. Esto recién está comenzando y este vlog de Triple Frontera va especialmente para ustedes. Sí. Hay que seguirnos por todos lados, acá en YouTube, Facebook, Instagram. Muchas gracias a Shopping China por ayudarnos con todo esto. Sí. La mayoría de este vlog estaba grabado con una GoPro Hero 7 Black y un DJI Mavic 2 Pro Zoom, todos comprados de Shopping China.